Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Ciudadanía como Estrategia para la Prevención del Riesgo Público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes para todos. Paola, muchísimas gracias por la invitación. A Educa Positiva, muchas gracias por este espacio. Hoy nos encontramos en la sesión número 12 de nuestra comunidad de conocimiento de gestión del riesgo público. Gracias a todos los asistentes que nos han venido acompañando a lo largo de esta vigencia 2023, especialmente en esta comunidad de prevención de la materialización de riesgo público. Efectivamente, quienes acompaña a Paola Ramírez hoy en nuestro 12º encuentro, última sesión de esta vigencia. Antes que todo, Paola, damos inicio al sondeo para hacer una pequeña evaluación de los conocimientos de las personas que nos acompañan la tarde de hoy, en este momento 23 asistentes, con la finalidad de saber cómo están esos conocimientos previos en cuanto a riesgo públicos. Entonces, Pao, te doy la palabra. Doctora, muchas gracias, así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. La actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos de manera decisiva para conocer el riesgo. A, ciudadanía. B, cuidadanía. C, curaduría. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Listo, Paola, muchas gracias. Damos el tiempo a nuestros participantes para que contesten esta primera pregunta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, ciudadanía 50%. B, cuidadanía 44%. C, curaduría 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Gracias, Paola, muy amable. Si vas por la calle oscura, sin alumbrado público, con el teléfono en la mano, A, das la oportunidad. B, das el motivo. C, das la modalidad. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Listo, Paola, aquí muy atentos a esas respuestas de nuestros participantes. En este momento tenemos 33 asistentes. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, das la oportunidad 85%, das el motivo 15%, C, das la modalidad 0%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Perfecto, Paola, muchísimas gracias. Vamos con la tercera. Si me agreden verbalmente, la afectación es A, física. B, moral. C, psicológica. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta.
Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. ¿Cómo nos fue? A, física, 5%, B, moral, 0%, C, psicológica, 95%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Paola. Doctora, ¿puedes por favor activar tu cámara y tu micrófono? Listo, Pau, muchísimas gracias. Menos mal me avisaste. Estaba aquí hablando yo con yo. Efectivamente, ratificar que ya tengo aquí consignadas las respuestas dadas por cada uno de los asistentes. En este momento, 37 asistentes a nivel nacional. La idea es agradecerles que en este momento sean partícipes de esta comunidad de conocimiento de riesgo público, que podamos ir avanzando y que efectivamente hoy vayamos culminando nuestra 12ª sesión, recordándoles que la educación es un arma poderosa para poder seguir adelante. Quien conoce la historia obviamente no va a repetir la misma, motivo por el cual vamos a socializar hoy el tema que nos converge, que corresponde a la cuidadanía. Es un concepto macro que genera el compendio del resumen de todo lo que hemos visto este año. Durante esta vigencia 2023, teniendo en cuenta las modalidades de materialización del riesgo público, por qué suceden, en qué momento lo permitimos, cuáles son esas tendencias mundiales que se nos han venido permeando y que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, y que es importante que las conozcamos para evitar ser nosotros las víctimas de la materialización del riesgo público. Dentro de 3 grandes momentos, un primer momento que corresponde a los conceptos generales de riesgo público, es decir, la conceptualización de cada una de la terminología y conceptos que corresponden a peligro, riesgo, amenazas, oportunidades y el mismo concepto general de riesgo público. Un segundo momento que nos habla de la socialización del concepto de cuidadanía, un concepto que queremos construir y que es el regalo y la invitación que damos el día de hoy, 4 de diciembre, cerrando esta sesión de todo lo que es el capítulo de riesgos públicos y de esta gran comunidad. Es la invitación que se realiza a todos los participantes con la finalidad de que nos llevemos un mensaje de autocuidado y un mensaje donde todos hacemos parte interactiva, parte proactiva para evitar que se nos materialice el riesgo público. Y en un tercer momento vamos a hablar de las herramientas para prevenir la materialización del riesgo público desde el concepto del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? ¿Cómo lo materializamos? ¿Y de qué manera en específico podemos nosotros llegar a permitir que se nos materialice el riesgo público o que simplemente evitemos ser las víctimas del riesgo público en alguna situación de nuestras vidas? Entonces, continuamos acá hablando de un objetivo general, este objetivo en el marco de poder comprender el día de hoy cuáles son los mecanismos para evitar la materialización del riesgo público, máxime si generamos cuidadanía, que es el concepto que vamos a construir la tarde de hoy. Acá contamos con los 3 objetivos específicos del desarrollo, cada uno correspondiente a los momentos que les acabé de enunciar, que corresponde a la socialización de conceptos, la construcción del concepto de cuidadanía y efectivamente a las herramientas para prevenir la materialización del riesgo público. Como también es costumbre y siempre lo hacemos en cada una de nuestras sesiones, vamos a hacer un pequeño recorderis de los conceptos. Esto con la finalidad de quienes ingresan por primera vez a esta comunidad tengan claro qué es riesgo, qué es peligro, qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, y adicionalmente, de esta manera poder nosotros aterrizar los conceptos y llevarlos al riesgo público, que es el tema que nos emerge en esta comunidad. Iniciamos en este momento con 42 personas la sesión de la tarde de hoy de esta hora de encuentro sincrónico. Por favor, recordarles que tenemos a través de nuestro chat y de nuestro ítems de preguntas la posibilidad de un espacio abierto para que ustedes allí coloquen las inquietudes que tengan y puedan dejar plasmadas las preguntas que correspondan al tema de riesgo público. Entonces iniciamos conceptuando de qué es peligro a diferencia de qué es riesgo. Peligro lo identificamos como aquella situación o acto potencial de daño que en términos de enfermedad o lesión a las personas puede llegar a generar una afectación en nuestras vidas. ¿Qué pasa con este peligro? Que siempre lo vamos a identificar. Lo veo, lo identifico, lo pongo en manifiesto. ¿De qué manera? Desde el concepto de reconocer que hay algo, situación, cosa, objeto, espacio, que me puede llegar a generar daño en determinado momento. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a identificar ese peligro? En una situación de agresión física, cuando veo un artefacto o carga explosiva, sola, puesta en un lugar desolado, o en manos de una persona sospechosa,
igualmente un objeto contundente, cortopunzante o una arma de fuego. Igualmente la puedo observar en un lugar mal puesto, mal ubicado, sin protección, o lo puedo ubicar en manos de una persona que por su apariencia física o por desconocimiento o sospecha ya me genera inquietud, me genera algún grado de sigilosidad para entrar a averiguar qué es lo que está pasando con esa persona que tiene esa arma. Igualmente sustancias químicas o peligrosas. Aquí también entra el tema de poder analizar cuando yo veo un químico o un ácido en manos de una persona inadecuada. Eso para mí ya es el concepto de peligroso porque lo estoy identificando, estoy viendo que es algo peligroso que puede llegar a causarme daño. Diferente si yo hablo del concepto de riesgo, porque ya el riesgo es la probabilidad de la consecuencia que me pase algo. Entonces, si yo les digo a ustedes, escalera sin baranda con que le hace falta una cinta antideslizante. En ese entendido, yo ya estoy verificando, estoy identificando una escalera como una situación, como un elemento peligroso en mi centro de trabajo. ¿Cuál es el riesgo de esa escalera? Que yo me llegue a caer, ¿cierto? Que me llegue a resbalar, que no tenga cómo soportarme porque no hay baranda y adicionalmente no tiene cinta antideslizante. En riesgo público sucede algo muy similar. Si yo veo una calle desolada a las 2 de la madrugada, donde no hay alumbrado público, y yo debo de salir a esa hora de trabajar con mi celular, con mi morral, con mi portátil, ¿será eso riesgo o peligro? Entonces ahí empezamos nosotros a conceptuar de qué manera apropiamos el conocimiento. Si yo llego a esa calle oscura a esa hora de la madrugada, lógicamente estoy identificando algo peligroso. ¿Cuál sería el riesgo de esa situación? Entraríamos a verificar que el riesgo de esa situación es que me atraquen, que me roben, que me quiten mis elementos, mis equipos, mis saberes, mis recursos. ¿Por qué? Porque yo di la oportunidad de caminar a esa hora en vez de haber llamado a un transporte privado para que me hubiera recogido o algún familiar para que hubiera conservado de mí mi integridad, mi seguridad. Pero ¿quién propende por eso? Nosotros mismos. Cuando reconocemos el peligro y aún sabiendo de que ese espacio es peligroso, que la hora es peligrosa, que me estoy exponiendo, decido salir a esa hora de la noche a recibir un impacto, un riesgo, una generación de afectación en mi integridad sin haberme cuidado, sin haberme autoprotegido. Entonces, en ese entendido, conceptúo el término de riesgo. Riesgo, la probabilidad de que algo me pase. ¿Qué me puede pasar? Que me roben, que me atraquen, que me extorsionen, que me hagan una sonada, un saqueo, un paseo millonario, que me violen, que me secuestren, que me hagan fleteo, dependiendo del contexto. Si estoy en un contexto bancario, puedo llegar a pensar que me pueden hacer fleteo dentro de la entidad financiera o al salir después de haber retirado una suma de dinero suficiente. O que simplemente si yo estoy en mi centro de trabajo y afuera hay una manifestación pública donde la gente tiene alborotado el orden público, puedo yo como funcionaria de un centro de trabajo recibir una sonada, es decir, una manifestación pública que tiene presencia de violencia, de intolerancia común, de delincuencia, que termina en una sonada a generar daño al centro de trabajo y el generar daño en mi persona, en mi integridad como humano. Ahora bien, hablo yo de qué corresponde al concepto de amenaza. Entonces, ¿qué puede ser la amenaza? La amenaza concebida desde el término de potencial ocurrencia en un lugar específico con una duración e intensidad donde se identifica la agente de riesgo. Es decir, ¿será que yo puedo decir que una protesta social es un acto amenazante? Puedo decir que tal vez una manifestación donde hay actos delincuenciales, donde tenemos nosotros posiblemente la presencia de grupos delictivos, de bandas delincuenciales, puede llegar a generar una afectación. Claro que sí, es una situación amenazante. Por eso cuando hablamos de que en las noticias, en los medios de comunicación existe un anuncio público, un anuncio de gobierno donde nos dice
El día de hoy van a haber protestas sociales, el día de hoy hay paro nacional de transportadores, el día de hoy hay paro nacional de educadores, del sector transporte, del sector salud, por la reforma de la salud, por la reforma tributaria, por cualquier motivo que genere a un grupo masividad, concentración, articulación para exponer sus ideales. Si nosotros identificamos eso dentro de los medios de comunicación, sí o sí ya tenemos un antecedente ante la organización para establecer medidas de protección a nuestros funcionarios, como puede ser el trabajo híbrido, el trabajo en casa, el autocuidado, llegar mucho más tarde, cambiar el horario, llegar a un acuerdo para no exponer a nuestros funcionarios en la calle a que asuman un riesgo del cual nosotros no sabemos cuáles van a llegar a ser las consecuencias. Consecuencias que atentan contra la integridad del funcionario, porque si yo voy por la calle nacional, por las rutas de Transmilenio, por las rutas del bus urbano, en la ciudad que sea, sabiendo que hay cacerolazo, sabiendo que tenemos una manifestación, un paro nacional, por el sector ganado, por el sector agricultor, y nosotros nos atrevemos a pasar por esa calle, podemos asumir algunos riesgos que hacen parte de una amenaza ya anunciada. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Que me ataquen, que me violenten, que me caiga la papabonga, que me caiga el gas lacrimógeno, que arremetan contra mi vida, que me atraquen, que me violen, que me secuestren, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué depende asumir ese riesgo? Lo estamos viendo en el siguiente concepto que se llama vulnerabilidad. ¿En qué se define la vulnerabilidad? Entonces también estamos viendo en términos de riesgo público cómo asumimos la vulnerabilidad. Entonces aquí vemos que la vulnerabilidad en términos del grado de exposición. Yo persona, yo empresa, yo sistema, yo equipo, ¿qué medidas de protección tengo en mi integridad, en mi existencia, en mi presencia en esa organización? ¿Cuál es mi grado de protección? ¿Cuál es mi debilidad frente al ataque que tiene el grupo subversivo, el grupo de ataque, el delincuente, la persona de la protesta social? Mi nivel de vulnerabilidad significa mi nivel de baja protección, mi nivel de exposición. Es decir, qué tan preparado estoy para que me agredan o qué tan preparado estoy para que me llegue a suceder un siniestro. Y todo eso en compendio de definir el riesgo público. ¿Cómo lo definimos? Entonces aquí tenemos una grande recopilación de la literatura que de acuerdo a varios apartes y estado del arte identificamos que es una probabilidad que en ocasión del desarrollo de mis funciones laborales, es decir, yo trabajador, cada uno de ustedes que hacen parte de un centro de trabajo, se vean afectados en su integridad física o mental, es decir, físicamente carne y hueso o psicológicamente por las repercusiones, traumatismos o afectaciones que a futuro lleguen a generar en mi tranquilidad y en mi paz. Siempre ocasionado por el hombre, eso es algo muy importante que debemos reconocer. El riesgo público no se genera por el clima, no se genera porque hay mucho frío, hay mucho calor, porque es que hubo temblor, porque hubo un siniestro natural, sino única y exclusivamente es generado por el hombre, una persona de carne y hueso con intención de daño. Normalmente se da en espacios públicos y por eso es asociado a casos de tránsito vial, pero realmente en la vida normal, el riesgo en tránsito vial tiene una categorización en la GT45. Entonces, si alguno de ustedes hace parte de los responsables de seguridad y salud en el trabajo y conocen la norma, sabemos que todo lo que sucede en el tránsito vial es categorizado como siniestralidad vial, es decir, no está categorizado como riesgo público. Sin embargo, dentro de las modalidades de riesgo público hay algunas que son contempladas en la causación de daño en espacios públicos dentro de un accidente de tránsito. Pero pues ahí tendríamos que entrar a evaluar desde el concepto del género de la situación en qué categoría se llega a establecer. En este momento tenemos 52 asistentes. Nuevamente les hago las invitaciones para que puedan dejar sus preguntas a través de nuestro canal establecido para que desarrollen allí las inquietudes o las manifestaciones que tengan respecto al tema que estamos viendo la tarde de hoy, que corresponde a cuidadanía como estrategia para prevenir el riesgo público. Entonces, bien, aquí en pantalla están viendo que ¿quién causa el riesgo público? El humano. Esto es un riesgo antropológico. Es un riesgo que se llega a materializar por la intención de maldad, de venganza, de necesidad, sea el motivo que haya causado que esa persona
de términos determinados generado como delincuente o denominado como delincuente sea quien tenga la intención de maldad. ¿Maldad ante quién? Ante personas, ante equipos, ante materiales, bienes públicos o bienes privados. No siempre es en contra de las personas. Puede ser que mi enojo, mi rabia, mi imposición de ideología o simplemente mi asociabilidad quiera hacer que yo arremete contra el bien público, contra las gobernaciones, contra la Contraloría, contra la Registraduría. Ustedes vieron claramente el caso en las elecciones, departamentales que sucedieron el mes pasado, en el mes de octubre. Infortunadamente, en una de las registradurías a nivel nacional, hacia Córdoba, se genera la materialización de riesgo público por un grupo delincuencial que iba en contra de la política pública del establecimiento de las elecciones porque querían manifestar su ideología en ese momento frente a el desacuerdo o la discordancia que tenían en el evento democrático. Generan el incendio de una registraduría donde una persona se encierra en el baño y muere quemada. Fallece, obviamente, por asfixia y por quemamiento que genera el incendio propiciado por un grupo delincuencial, es decir, un grupo de personas que se unieron para generar daño contra un bien público. Y así sucesivamente, contra los medios masivos de transporte público, contra los buses, contra los camioneros que llevan la papita, la yuca, la carne en sus vías nacionales, porque desafortunadamente es sobre ellos quien recae el riesgo público porque son quienes siempre están expuestos. Entonces aquí viene el concepto de cuidadanía y es un concepto que les quiero yo regalar la tarde de hoy, cerrando este capítulo en nuestra sesión número 12, nuestra última sesión de acompañamiento en riesgo público, en este momento con 52 personas asistentes a esta sesión, de la comunidad de conocimiento de riesgo público, recordándoles que tenemos un espacio del chat para preguntas, inquietudes, donde pueden dejar plasmadas allí las inquietudes que quieran manifestarme y en las cuales yo pueda ayudar a despejar. Entonces, cuidadanía, ¿en qué entendido? Cuando hablamos de cuidadanía vamos a hacer el desglose de la palabra. Cuida, de cuidar, ¿cierto? De cuidado, de proteger, de salvaguardar y dadanía en el concepto de lo que tiene un grupo de personas en especial para darle a esa comunidad. Entonces hablamos de cuidadanía, aquí estamos viendo el concepto generalizado, que corresponde a cuidadanía. Entonces, cuidadanía es como la actitud personal de cada individuo, es decir, es un concepto propio, es algo que se crea desde el concepto propio de mi creencia, lo que yo creo, lo que yo concibo. Entonces, ¿qué pienso yo? Cuidadanía. Entonces, cuidadanía es lo que cada individuo frente a su concepto de prevención tienen respecto a evitar los riesgos de una manera decisiva, comprendiendo a fondo la medida de prevención que se requiere frente a cada situación. No es lo mismo decir yo prevengo que me atraquen en una plaza de mercado a decir yo prevengo que me atraquen en un sistema masivo de transporte público, a yo decir yo prevengo que me atraquen en la playa mientras tomo el sol. Cada contexto tiene una forma de materialización del riesgo público. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia en la manera en que nosotros establecemos los mecanismos de control, en la manera en que nosotros concebimos la materialización del riesgo. Si yo soy consciente de que en cualquier espacio, en cualquier momento me pueden generar un daño, pues efectivamente voy a estar en pro de que eso llegue a suceder. Pero si yo soy la persona confiada, tranquila, no analizo la situación, no trabajo en pro del riesgo, no verifico los puntos de peligro en el lugar donde estoy visitando, desafortunadamente la vida me lo cobra. ¿Por qué motivo? Porque no tengo los comportamientos adecuados para generar resultados tangibles frente a mi autocuidado. Y esto realmente corresponde a una cultura del autocuidado. Palabras más, palabras menos. Todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, más que decir la organización me tiene elementos de protección personal, la organización me capacita, la organización me enseña a utilizar mis elementos, le hace mantenimiento a la maquinaria, pero si yo, persona, ser humano, no interiorizo, no analizo, no comprendo
no llevo a la práctica todo eso que me da el empleador, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el mecanismo de reacción que se tiene si no existe realmente una apropiación, una voluntad intrínseca propia del ser humano en querer cuidarnos? Entonces, la invitación, el gran concepto que se nos dejamos el día de hoy a todos nuestros afiliados de ARL Positiva, su compañía de seguros, es que trabajemos en el marco de la cuidadanía. 57 participantes en este momento. 57 personas que están escuchando el concepto de cuidadanía, es de cuidar entre todos. Que entre todos nos hagamos una vida armoniosa, asumiendo riesgos controlados, preveniendo en forma organizativa la materialización del riesgo, ¿cierto? Y asumiendo de forma responsable mi comportamiento sano y seguro. La empresa hace lo que le corresponde. La empresa genera recursos, la empresa genera espacios de capacitación. De hecho, estos espacios deben de ser muy nutridos para ustedes. Tenemos de tal vez 3.000 convocados, 56 personas convocadas la tarde de hoy, para que conozcan un poco más de la probabilidad de riesgo o de materialización de riesgo público en el centro de trabajo. ¿Será, pregunto yo, que hoy por hoy no es posible que esté yo trabajando en mi centro de trabajo y de un momento a otro llegue un grupo delincuencial a extorsionar a mi jefe? A decirle, para que usted pueda seguir trabajando tiene que pagarme una cuota de tanto semanal o de tanto diario. Eso está pasando hoy en los establecimientos de comercio. Peor aún, situaciones, municipios, departamentos del país donde el nivel de extorsión está siendo tan elevado que las entes autoridades de control han tenido que hacer una intervención precisa, concisa y eficaz para poder desmantelar estos grupos delincuenciales que están generando la extorsión, es decir, piden vacuna para que la empresa pueda operar, piden vacuna para poder ejercer su actividad económica. Qué lamentable es que yo como empresario, que yo como persona organizada, que tengo un centro de trabajo, que asumo los impuestos de gobierno, contrato personal, pago las prestacionales de mis funcionarios, de un momento a otro llega un grupo delincuencial a pedirme cuota, a decirme que para yo poder seguir trabajando tengo que aportar esta suma de dinero. Entonces empieza a verse esa brecha y ese deterioro social que en determinadas palabras lo que corresponde es a un daño de la organización, en sostenibilidad de negocio, en permanencia de negocio, en estabilidad de funcionarios, porque infortunadamente los flagelos económicos están permeando dentro de la organización. Y aquí viene nuestro gran guardián, cuidadanía. La cuidadanía desde el autoconcepto de autocuidado, cómo me autocuido yo, cómo hago que mis compañeros se autocuiden, que no salgan a sus viajes sin haber dormido, que no se trasladen por las vías nacionales sin haber descansado, que adicionalmente ellos tengan una paz psicológica. Recordemos que no es solamente lo que yo me alimento en nutrientes, el ser humano se alimenta de comida, ¿cierto? Una comida balanceada, estamos hablando un porcentaje de proteínas, carbohidratos, fructosa, lactosa, cereales, para poder compensar la energía que se gasta en el transcurso de las actividades diarias. Pero no solamente lo que yo como en nutrientes, también es lo que yo como mentalmente. Conversaciones tóxicas, el punto negro en la hoja blanca. ¿Qué quiere decir esto? Salgo de mi casa a trabajar y mi esposo, mi esposa me cantaletea, mi hijo va perdiendo el año, el perro se me hizo chichi en la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Cojo mi vehículo particular, voy conduciendo estresado, irascible, me pitó el vecino, ya me dio rabia, saqué la cabeza, le eché una mala palabra y empieza un conflicto innecesario, un conflicto que se pudo haber evitado desde el autocontrol, desde la autocuidadanía. Me cuido yo para permitirme compartir con ciudadanos similares a mí en un entorno establecido, laboral, académico, social, deportivo, donde sea, pero es esa cuidadanía que a todos nos emerge. Pero hemos perdido ese concepto porque nos dedicamos infortunadamente a vivir el hoy por hoy, nos dedicamos a mirar qué está haciendo el otro, ¿cierto? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Y olvidamos la necesidad de cuidarnos, de tener una salud para mí, paz mental, paz emocional,
paz en mi interior, que yo me pueda acostar en la noche sobre mi almohada tranquilo, sin preocupaciones, porque estoy haciendo las cosas bien, porque soy un buen ciudadano, porque ayudo a mi familia, porque trabajo bien, le ayudo a mi jefe, sostengo la empresa, sostengo mi familia, aporto positivamente. Pero si desde una cuidadanía soy la persona que no le importa nada, soy la persona despreocupada, que no cumple a tiempos, que llega tarde, que no cumple los informes, eso mismo hace parte de ese círculo de vida en el cual nosotros nos vamos desarrollando. En este momento tenemos 64 personas asistentes, nuevamente invitarles que tenemos un chat, un espacio de preguntas, si tienen alguna inquietud, por favor les recordamos que tenemos este espacio creado para ustedes desde ARL Positiva, la compañía de seguros de todos los colombianos, desde Educa Positiva, espacios académicos para la construcción de conocimiento. Entonces, muy bien, continuamos. ¿Cómo configuramos las víctimas? Entonces, las víctimas, como los vimos en un inicio, somos quienes vivimos la materialización del riesgo público. En la imagen, en la moralidad, en el equipo, en la infraestructura, en el nombre del letrero de la fachada o en nuestra persona. Así se configura el riesgo público. Y siempre en el margen de poder determinar que sea la fuente, situación o acto. La fuente de dónde proviene la materialización del riesgo, ¿cierto? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde se inició? La situación, el momento en el que se da el estado, ¿cierto? En el momento en el que se materializa el hecho. Y el acto, dependiendo de la circunstancia en el que se desarrolle, si es en la moralidad, una persona que vemos cada uno de las especificaciones, vemos el fleteo, entonces aquí ustedes claramente identifican el fleteo, la extorsión, como las fuentes generadoras de la materialización del riesgo público. ¿Por qué se dan algunos de estos aspectos? Porque son los mayormente categorizados en Colombia. Hoy por hoy podemos decirle que la extorsión y el secuestro han venido creciendo así, en ascenso. La extorsión y el secuestro son puntos álgidos que tiene el gobierno nacional hoy por hoy, que se puede establecer desde la página de la Policía Nacional, desde la DIJÍN, que es el centro que monitorea los casos de delincuencia común o de delincuencia nacional, donde se evidencia de que está incrementado. Infortunadamente los atracos también. Nos están atracando con arma de fuego, donde primero atacan, primero violentan nuestra vida y posteriormente se llevan los bienes. Los accidentes de tránsito, ahorita llegamos al mes donde mayor accidentalidad se da en Colombia. Obviamente seguido de la cifra de más violenta en Colombia o la fecha más violenta en Colombia que corresponde al Día de la Madre. Qué lamentable es que en épocas de regocijo, en épocas de unión familiar, se presenten casos que afecten nuestra integridad y nuestra tranquilidad. Diciembre, el mes de la prima, diciembre, el mes de las liquidaciones, diciembre, el mes de las vacaciones, diciembre, el mes en el que se materializa y se incrementan todos los indicadores allá, se nos desbordan totalmente. ¿Agresiones físicas? Sí, por intolerancia, por licor, por manifestaciones de inconformismos, intolerancias, dificultad de convivencia, que terminan generando, infortunadamente, materialización del riesgo público. Casos pasionales, estamos en nuestro centro de trabajo trabajando muy juiciositos y de un momento a otro llega alguien a hacer una venganza pasional. Arremeten contra mi compañero, yo me meto a defender, arremeten contra mi vida y terminamos 3 o 4 metidos en un lío que no teníamos nada que ver. Porque hoy por hoy las situaciones emocionales, la debilidad del relacionamiento emocional está generando fallas en la convivencia. Y así mismo sucede en los accidentes de tránsito. Salimos con sueño, cansados después de un turno de 24 horas, de 12 horas, sin haber descansado, sin habernos alimentado bien, sin haber hecho pausas activas. Cogemos rutas nacionales o simplemente dentro de la misma ciudad, un recorrido intermunicipal, donde mi tolerancia no me permite el pito del vecino, donde mi intolerancia no permite que se me pase el de la moto, que se me pase el de la cicla, y terminamos arremetiendo contra los actores viales de manera injustificada por el nivel de cansancio y de agotamiento que vive el ser humano.
Y desafortunadamente esa reacción inmediata genera una situación de materialización del riesgo público que termina en afectar la integridad de las personas trabajadoras como cualquiera de ustedes que están hoy aquí conmigo, ejerciendo una tarea en su centro de trabajo. En este momento, 66 personas conectadas. Vemos ahora el tema de agresión física. ¿Será que la agresión física se da en la materialización del riesgo público? Claro que se da. ¿Por qué motivo? Porque desafortunadamente hace parte de una de las modalidades de materialización de riesgo público. ¿En qué medida o de qué manera? Entonces logramos encontrar que existen formas donde la verbalización, el intrato, las condiciones inclusive de seguimiento, de acompañamiento, las políticas humanas, que en condiciones no son humanas, sino más bien terminan siendo inhumanas, terminan afectando a las personas. Entonces, dentro de los centros de trabajo también se nos puede dar una materialización de riesgo público y se llama agresión física. Muchos la elevamos a través del comité de convivencia de la institución, algunos lo elevamos ante gestión humana o talento humano, pero sí o sí tenemos que levantar la mano y decir que hay algo raro que está pasando. El acoso laboral, la desconexión laboral. Hay muchas situaciones que hoy por hoy son amparadas desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, desde la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde estamos nosotros como trabajadores dando pie para promover el buen uso y la buena aplicación de los protocolos, de las guías, de las resoluciones, de los actos administrativos? Está en nuestras manos el establecimiento coherente del desarrollo de esas actividades encomendadas. Sin embargo, el desconocimiento o en ocasiones la rebeldía laboral hace que no trabajemos en el marco de la constitucionalidad que representa este tema de riesgos públicos frente a las agresiones físicas. Tenemos en este momento 69 personas conectadas. Nuevamente, recordarles la invitación para que hagan parte de las preguntas o del chat interactivo que tenemos disponible para ustedes. Muy bien, ahora sí yo hablo de la situación que lo veíamos hace un momento. Entonces, la situación puede ser terrestre, marítimo o aéreo. En ocasión al espacio o situación donde se identificaron las probabilidades de materialización del riesgo público. Entonces, ¿cuál fue el medio en el cual se materializa? ¿Es un medio terrestre, un medio marítimo o un medio aéreo? Ahí empezamos nosotros a hacer la investigación o la secuencia de la causación de la afectación. Frente al acto. Entonces, aquí vamos a ver que hay actuaciones causantes de daño que pueden generar daño físico o material a la persona, si me violentan, si me golpean, si me sale una herida, si me sale un hematoma, un morado, si me fracturan, incluso si pierdo la vida. Igualmente pasa en la infraestructura. ¿De qué manera el contexto de infraestructura se ve involucrado? Porque lo afectan, porque dañan la fachada, porque dañan el buen nombre. Y aquí lo vemos en los actos que son de agresión moral o de agresión verbal. No solamente es el tocar, no es el tangible de la operación, también es desde la moralidad. Si me dañan la reputación, si me tratan, ya hablamos de un perjuicio psicológico. Entonces aquí para que tengamos presente qué es desde lo psicológico y qué es desde lo moral. Psicológico, agresiones que verbalmente me descategorizan, que me humillan, que dañan mis autoconceptos, mi autoimagen. Diferente si el acto es un acto físico, donde me rasguñan, me violentan, me dejan un morado, me dejan una fractura. Y desde la moralidad ya cuando atentan contra mi buen nombre y mi reputación. Entonces ahí se ven los grados diferenciales. ¿Que todo puede llegar a terminar en mi psicología? Claro que sí. Una agresión física puede afectarme psicológicamente, una agresión verbal me puede afectar psicológicamente, una agresión moral me puede afectar psicológicamente. ¿De qué depende ese nivel de afectación? De mi grado de resiliencia, de mi grado de conservación de que todo está bien y que si hay algo que está fallando, replanteamos mi propuesta inicial, construimos una nueva propuesta y mejoramos el proceso. Y en eso consiste la mejora continua de todo sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, que en este caso estamos hablando de riesgo público. Sí o sí tenemos que identificar qué es lo que está fallando para que nosotros empecemos a evitar esa materialización. Ahora bien, entramos aquí en un tema que es de la configuración del agente generador. Motivo, oportunidad
¿Qué fue lo que se permitió, lo que generó que se materializara el riesgo? Entonces, si yo hablo de motivo, puedo hablar de que pueden haber motivos económicos, personales, religiosos, ideológicos, políticos, eso a la convicción de cada ser humano, lo que la persona tenga como concepto de la materialización del riesgo público en el término de agente generador del riesgo público, pero diferente si yo estoy hablando de la oportunidad. Se entiende como el momento o las circunstancias para que suceda el acto generador de riesgo público. Por confianza, por notoriedad, por desconocimiento, por temeridad, porque el tiempo no era la hora adecuada, no era el día de la semana adecuada. Y adicionalmente el tránsito por áreas definidas como de alta peligrosidad se suman al agente generador. Entonces ahí entramos nosotros a evaluar qué tan posible es que se nos llegue a materializar la oportunidad. Entonces, versus a lo que vimos hace un momento que era motivo, el motivo es lo que emerge la necesidad del delincuente. ¿Qué lo motivó? Una ideología, el hambre, el reto que le puso el amigo o el perteneciente a un grupo social. Entonces, ahí vemos diferentes motivos. En cambio, la oportunidad desde el concepto de llegar a concebir si realmente fue que fallamos por confianza, por desconocimiento, por temerosidad, reconocimos el espacio oscuro, reconocimos la calle sola, pero nosotros decidimos asumir el riesgo porque dimos la oportunidad de que se materialice el mismo. Y aquí ven ustedes en pantalla que muchas personas lo que buscan es contener. Si me van a atracar, entonces yo grito, yo pataleo, yo ataco al delincuente. Esto hoy por hoy es algo que se tiene que prevenir al 100%. ¿Por qué razón? Porque años atrás, ante un acto delictivo, había más cohesión, había más articulación del personal. Hoy por hoy nadie se mete a defender a nadie. Cada quien tiene que responder con sus propios actos. Motivo por el cual la contención es algo que ya casi no se utiliza, porque evitamos contener o meternos en casos o guerras que no son propias. Si yo veo que a alguien lo están atracando, que a alguien están violando, lo están hurtando, ¿será que hoy por hoy yo me meto a defender a esa persona? Creo que no, ¿cierto? Porque nos volvimos insensibles, nos volvimos desconfiados, ya no contenemos, ya solamente reaccionamos de acuerdo a la situación. Si es conmigo, actúo, si no es conmigo, me hago el loco. ¿Estará bien? Eso es una doble moral. Entramos a visualizar hasta dónde yo intervengo, hasta dónde yo pongo mi pellejo por un tercero. Eso pasa como cuando hay violencia intrafamiliar. No sé si ustedes lo han escuchado y perdón tener que colocarlo como ejemplo. Sucede el caso de violencia intrafamiliar. El señor que está violentando a su señora. La señora sale a colocar el denuncio. Es que mi esposo me está pegando o empieza a gritar para que la ayuden a defender. Llega el vecino, llega el que va por la calle, llega la persona enérgica a defender la agresión que le están generando y resulta la señora dándole taconazos al que intentó defenderla. Porque somos una cultura permisiva. Infortunadamente los latinoamericanos tenemos ese modo de pensamiento y evitar el siniestro en ocasiones no es tan recomendable, chicos. Niñas y niños, siendo inclusiva, porque desafortunadamente es preferible pasar por cobardes que estar como héroes en un cementerio. Hoy por hoy, de valientes están llenas las cárceles y de héroes están llenos los cementerios, porque no sabemos cómo actuar o de qué manera actuar y estamos actuando de una manera que terminamos ofendiendo al agresor y ese agresor termina arremetiendo contra nuestra integridad. Muy bien, entonces continuamos acá con los agentes generadores de peligro. En este momento son 31 personas conectadas, agradeciéndoles la confianza y la participación en este espacio de la comunidad de prevención de riesgos públicos. Invitarles nuevamente para que participen en el chat que tenemos a disposición de ustedes para que ustedes allí dejen sus dudas o preguntas respecto a la temática. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos agentes generadores del riesgo? Dependiendo del lugar geográfico en el que yo me encuentre, no es lo mismo el norte del país, al sur, al centro, al oriente, al occidente. Cada zona geográfica tiene unas modalidades, modus operandi de afectación de riesgo público. O hay más grupos subversivos, o hay más civiles cotidianos generadores de daño, o hay más narcotraficantes, delincuentes comunes, bandas organizadas.
¿De qué depende? Del lugar geográfico donde nosotros estemos trabajando. ¿Mm? Y allí, ¿qué es lo importante nosotros reconocer? ¿Quién es quién? ¿Cuál es la presencia de las bandas delincuenciales? Si estamos hablando del ELN, de la FARC, de grupos consolidados organizados. O si simplemente estoy hablando de una persona con intención de daño porque tiene hambre, de una persona porque está desempleada, porque no tiene con qué pagar su arriendo y se ve obligada a generar daño o afectación en las personas. Entonces, en ese entendido, ¿de qué tratamos con el tema de la cuidadanía? Realmente, en entender el ejercicio del autocuidado. ¿Por qué? Porque el autocuidado es la capacidad de los individuos, familias y comunidades para promover la salud y prevenir la enfermedad frente a la seguridad y salud en el trabajo, evitando enfermedades y discapacidades sin el apoyo de un proveedor o atención médica. Si yo conceptualizo el autocuidado como esa forma de autoprotección, de autorregularme, de salir avante con todas mis capacidades psíquicas y fisiológicas, asimismo va a ser la consecuencia de mi actuar. Pero si desafortunadamente no tengo esa articulación, esa condensación entre mi actuar, mi pensar, mi sentir, infortunadamente no lo vamos a lograr. Entonces, por eso, hoy en este espacio académico se le invita a toda la comunidad de que hagamos un momento de reflexión. Un alto en el camino, estamos cerrando este año. ¿Cuál fue mi nivel de exposición? ¿En qué momento de mi actuar laboral o personal me expuse? Si sufrí una materialización de riesgo público, ¿por qué sucedió? Caso particular, les cuento, a mí me robaron el fin de semana mi celular. Si me preguntan cómo me lo robaron, no me di cuenta. Iba en un medio masivo de transporte, no estaba haciendo actividades laborales, salí a hacer una diligencia personal y llegué sin mi teléfono a mi apartamento. Si me preguntan qué pasó, no sé qué responder porque infortunadamente no fui consciente del siniestro. Me robaron, me hurtaron en buena fe. No me di cuenta en qué momento, fueron muy sigilosos. Tal vez fallaron mis mecanismos de autoprotección. La profesora de riesgos públicos terminó siendo víctima de riesgo público. Por descuido, porque no tenía autocuidado, porque no tuve cuidadanía, porque obvié los protocolos de seguridad de los cuales profeso. Se me pasó, omití o infortunadamente me expuse en un espacio donde había muchos grupos delincuenciales de los cuales yo era consciente, pero me atreví a ingresar al lugar. Entonces, miren cómo realmente todo eso aplica en la vida práctica, en la vida real, en la vida de hoy, en la vida cotidiana. A la medida en que yo me expongo, debo ser consciente de que algo va a pasar y asumo mis consecuencias. ¿Qué saco yo hoy por hoy con lamentarme, con llorar, con enfermarme, si claramente yo sabía a lo que estaba expuesta? Yo debo asumir mi riesgo, ¿cierto? Que me toca salir adelante, seguir paso adelante, como si nada hubiera pasado y que me quede como lección. No vuelvo a bajar la guardia. Debo estar más pendiente de mis cosas. Debo tener más autocuidado. Y aquí lo dice el autocuidado. La capacidad de que la persona pueda promover la salud y prevenir las enfermedades, ¿cierto? Con el apoyo posiblemente de un proveedor de atención médica. Sí, claro que sí, puede suceder, donde yo evidencie que esa materialización sea en el marco del riesgo público, es decir, en ocasión al trabajo de una actividad económica por la cual fui contratada. ¿Qué hacemos en esos casos de situación o de emergencia o de agresión? Saber qué elementos de protección personal hay a la mano para podernos proteger. Conocer los números de emergencia actualizados. Yo debo conocer el número del cuadrante, debo llamar al 123, debo de tener cómo relacionar y mencionar lo sucedido. Adicionalmente, me toca tener la presencia del personal que fue contratado para prevenir los riesgos en el centro de trabajo en materia de emergencias profesionales. Y igualmente tener canales de comunicación para pedir apoyo. No es lo mismo que algo suceda conmigo y yo me quede callado, no le avise, no lo escale, a que yo ya después de determinado tiempo pueda levantarle el llamado de auxilio para contemplar, salvaguardar la integridad de la persona que lo está requiriendo. Asimismo, socialización de las estrategias y medidas de prevención, porque es importante que esto se dé a conocer. Las situaciones, la materialización, las buenas prácticas se den a conocer a todo el equipo de personal. Hoy por ti,
mañana por mí. Desde la cuidadanía todos protegemos las buenas prácticas, todos socializamos qué fue lo que generó un buen desarrollo, porque a este grupo no le están haciendo una afectación de riesgo público y a este grupo sí. Empezamos a analizar las causas posibles. Entonces, dentro de las líneas de causas tenemos herramientas o estrategias para determinar la espina de pescado, los 5 porqués, empezar a determinar por qué pasaron las cosas, en qué fallamos. Y en la medida en que nosotros vamos teniendo insumos para poder desarrollar los contenidos, para poder desarrollar programas de prevención, de resiliencia, de contención, asimismo se empiezan a generar la evolución de las temáticas. Entonces, muy bien, acá tenemos algunas cosas o tips para tener en cuenta dentro de este capítulo de cuidadanía, es decir, entregarle a la alta gerencia, entregarle a los jefes medios, entregarle a los responsables HSQ, seguridad y salud en el trabajo, jefe de talento humano, herramientas para prevenir que se nos presenten estos siniestros. Entonces, ¿qué decimos como primera primicia más importante de todas? Conserve su vida, siempre valide las condiciones de seguros que corresponden al funcionario, de seguridad y de desventajas que llegue a tener frente al sistema. No es lo mismo hablar de una persona que tiene una limitación psicofísica a hablar de una persona que tiene el uso de sus facultades al 100%. Infortunadamente ahí se ve un desbalance. Seguir las instrucciones es algo que siempre se les va a recomendar en todas las esferas de su vida, nunca afronten al delincuente. Escúchenlo, si le piden que no mire los ojos, bajen la mirada, sostengan la mirada y no hagan enojar a la persona delincuente para que ustedes salvaguarden mayormente su integridad. Bien. Tenemos el uso de la fuerza que prevalece la proporcionalidad y la razón. ¿Eso desde qué entendido? Desde el entendido del activar un plan de emergencias. Cuando hay alguien que llega de un momento a otro a tomar los líquidos de las instalaciones del centro de trabajo, líquidos que no tienen una ficha técnica, que no tienen buen etiquetado y que pueden afectar la salud de las personas. En este entendido y hasta este momento, damos por concluida la socialización temática. Encuentran la ficha bibliográfica en el contenido de esta plataforma y de esta 12ª sesión, la cual va a ser publicada en Educa Positiva en el módulo de la comunidad de aprendizaje de riesgo público. Doy paso a la sesión de preguntas. Entonces, Paola, estoy contigo con la finalidad de que miremos cómo nos fue con los términos aquí implementados, con los conceptos, con los ejemplos y realmente desde la gran conceptualización que dejamos el día de hoy como mensaje grande e invitación a todos nuestros asistentes. Concebir la ciudadanía como una pieza importante y fundamental en el desarrollo del riesgo público y que nos va a servir como base el año entrante en nuestra comunidad de la gestión de conocimiento de riesgo público. Entonces, Paola, contigo la primera pregunta. Listo, doctora, muchas gracias. Así es, vamos a dar paso a nuestro sondeo final. Primera pregunta. La actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos de manera decisiva para conocer el riesgo. A, ciudadanía. B, cuidadanía. C, curaduría. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Muchas gracias, Paola. Aquí estoy detrás de bambalinas pendiente de los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. ¿Cómo nos fue? A, ciudadanía 17%, B, cuidadanía 83%, C, curaduría 0%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, Paola, excelente porque afortunadamente nos varió la torta. Teníamos en un inicio que era ciudadanía el 50% y nos bajó a 17%. Y cuidadanía, que es el término de la actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgo, es decir, que nos cuidemos en todo, en un 83%. Efectivamente, ese es el mensaje que queremos dejar hoy. Crear cuidadanía, que todos nos cuidemos comunitariamente para evitar ser víctimas de riesgo público. Gracias, Pau. Siguiente pregunta. Gracias, doctora. Así es, continuamos con nuestra segunda pregunta. Si vas por la calle oscura, sin alumbrado público, con el teléfono en la mano, A, das la oportunidad. B, das el motivo. C, das la modalidad.
15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Listo, Paola, vamos a esperar a ver cómo nos va. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Cómo nos fue? A. Das la oportunidad 77%. B. Das el motivo 11%. C. Das la modalidad 11%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, Paola, efectivamente, aquí estamos dando la oportunidad. La oportunidad, ¿por qué? Porque la oportunidad sea en el tiempo, modo y lugar. Y aquí estamos hablando de la calle oscura, sin alumbrado público y con un objeto de exposición para dar la oportunidad de que me roben. Diferente si doy el motivo, porque el motivo es por necesidad, por ideología, por venganza, y aquí no estamos viendo motivo. Y modalidad, la modalidad es si es atraco, si es hurto, si es fleteo, si es violación. Aquí estamos viendo es la modalidad. El 77% de los funcionarios apuntaron efectivamente en su gran mayoría a definir qué es la oportunidad. Es la oportunidad que yo doy para que me atraque, porque conociendo los peligros yo voy y me expongo a ellos, es decir, doy la oportunidad que el delincuente me aceche. Entonces, efectivamente, la respuesta es la correcta, Paola. Siguiente. Doctora, muchas gracias, señora. Tercera y última pregunta. Si me agreden verbalmente, la afectación es A, física, B, moral, C, psicológica. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, física, 3%, B, moral, 3%, C, psicológica, 95%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Pau, excelente. Efectivamente, ratificamos de que la respuesta C es la respuesta adecuada. Si la agresión es verbal, psicológicamente yo voy a tener una afectación. ¿Por qué? Porque va a quedar en mi mente, en mi psicología, las palabras que fueron agravio, que desagradaron mi integridad. Física no, porque no hubo contacto, y moral no, porque no tengo dentro de esa verbalización alguna afectación a mi integridad. Psicológica sí, porque verbalmente se exponen palabras que agreden mi forma de pensar, que agreden mi tranquilidad y mi paz. Efectivamente, estamos hablando de un 95% de las personas que dieron una respuesta oportuna y adecuada. Dentro de la participación, en este momento cerramos con 72 participantes. Paola, muchas gracias. No sé si tenemos preguntas de nuestro público. No, señora. Listo, perfecto. Entonces agradecerles hoy en este cierre de nuestra última sesión en la comunidad de riesgo público a todos nuestros afiliados de ARL, su compañía de seguros, para invitarlos igualmente que el año entrante estén con nosotros en las diferentes modalidades presencial, virtual, sincrónico, asincrónico, diplomados, cursos, talleres, comunidad de aprendizaje y de gestión del conocimiento que tiene Educa Positiva a disposición de todos sus afiliados. Paola, muchas gracias a ti, a Fernando por su apoyo técnico. Bendiciones para todos. Nos vemos el año entrante. Cuídense mucho. Doctora Paola, así es. Muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas NSST que vamos a realizar en Cartagena este 5 y 6 de diciembre. Estaremos en el Hotel Caribe Salón Arcos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores, artistas en concierto de prevención. Para mayor información y realizar su inscripción,
Pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un muy buen día. Hoy quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes, señores empresarios, gerentes, que han acudido a este llamado que hemos realizado desde Positiva, compañía de seguros. Más allá de ser un evento técnico-académico donde definitivamente vamos a compartir experiencias, estamos acá con un firme propósito: salvar vidas. Y esas vidas las salvamos entre todos. Realmente estamos muy comprometidos con el propósito de llegar a cada una de las empresas afiliadas. Definitivamente este congreso ha sido un gran aporte para nuestra empresa y en sí para todas las empresas de la región del Tolima. Yo me desempeño en la parte operativa y comercial, entonces me ha servido muchísimo como para entender el lenguaje técnico con el profesional de seguridad y salud en el trabajo en toda la parte laboral. Hoy también tenemos nuestras actividades de educación inmersiva, donde ustedes también van a poder disfrutar de ellas, porque nosotros desde Positiva permanecemos en permanente innovación. Esa innovación que ustedes están teniendo en cada una de las empresas como los líderes inspiradores que son y que van a llevar a sus trabajadores para lograr la cultura de la seguridad que todos necesitamos. Es una iniciativa relevante para todos los empresarios porque nos dan ese espacio propicio para poder intercambiar experiencias, ampliar nuestros conocimientos con las últimas tendencias acorde pues al marco legal. Yo recomiendo estas actividades que no solamente son enfocadas a nuestro profesional o nuestro tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo, sino también a los administradores o directivos de las áreas de recurso humano, de la parte operativa, que están a cargo de personal, porque indiscutiblemente son los responsables del bienestar de los trabajadores y nos sirve como conocer todo este lenguaje y poder entender la normativa colombiana y cumplir con todo en regla. Por supuesto, ha tenido bastante acogida y la idea es de fomentar cada día más este tipo de espacios y escenarios y sobre todo hoy en alianza con la Universidad del Tolima, donde tenemos que estar unidos todos para velar por los trabajadores, sobre todo la academia, el sector estatal, el sector público, hablando de estos temas de interés de todos. Y por supuesto ver muchos trabajadores dependientes, independientes, muy motivados con este tipo de escenarios y este tipo de eventos. Para el Ministerio de Trabajo estos espacios son importantes para establecer un compromiso conjunto entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores de velar por la salud en el trabajo. La sucursal Tolima ha logrado un aumento tanto en número de empresas afiliadas como en número de trabajadores. Y sumado a esto, hemos disminuido los indicadores de accidentalidad significativamente, gracias a todas las acciones educativas que hemos logrado transmitir a nuestras empresas desde Positiva Educa. Seguimos en este evento con el propósito de lograr que todos nuestros profesionales y de que todas las personas que se encuentren acá se inspiren hacia esa cultura de la seguridad que todos necesitamos. ¡Positiva! ¡Positiva!